Voy a pedirles a todos y a todas que para organización interna del seminario, como eh, es un seminario que se va a hacer en formato de reunión para que podamos vernos las caras en todo momento, hagamos un esfuerzo por mantener los micrófonos apagados y evitar que haya ruido de fondo mientras hacemos las presentaciones. Muy bien. Ahora sí, estamos listos y listas para comenzar. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a este evento promovido por ETC Group, por IT for Change y por la JustNet Coalition. Este evento se da en el contexto de una iniciativa construida en el marco de un diálogo global sobre varios temas para tratar de comprender cuáles son las perspectivas, las amenazas, los desafíos de la industria 4.0 en diferentes ámbitos de nuestra vida, donde ETC tomó la iniciativa de poder articular de las tecnologías digitales en la agricultura y la alimentación, entendiendo que es un desafío la comprensión de una gran cantidad de nuevos conceptos, de tecnologías, de incluso formas de organización corporativa que resultan nuevas para nuestros movimientos. Y en esa perspectiva es que iniciamos estos diálogos con este evento que se plantea ser una actividad fundamentalmente de formación, ¿sí? También con la idea de que pueda ser un puntapié inicial para diálogos posteriores, donde podamos no solo compartir de manera regional y situada un diagnóstico sobre lo que está pasando en nuestras comunidades, sino adicionalmente poder acompañar, apoyar y promover en la medida de las posibilidades que todas aquellas organizaciones que sientan esta necesidad también puedan llevar adelante sus procesos de formación, tomando todos los insumos que se puedan generar en el marco de estos diálogos. I will do the same introduction in... Ahora voy a hacer la misma introducción en inglés, mucho más corto, pero solo para que solo para desearles la bienvenida a todos a este evento organizado por el grupo ETC y sus aliados, y también como parte de esta iniciativa de diálogo sobre la justicia alimentaria. Tenemos un gran desafío que es de entender lo que está pasando en los sistemas alimentarios y cómo está afectando a la soberanía alimentaria. Entonces, esperamos que este evento sea el punto de partida para nuevos diálogos, y también en el espíritu de promover distintos programas educativos para ayudar a nuestros grupos y en redes para que puedan comprender y resistir y hacer frente de su propia manera a todas las tecnologías y con las evaluaciones de estas tecnologías para evitar el control corporativo en el tsunami digital. Así que es mi gran placer presentar a nuestro primer orador, Jim Thomas, del grupo ITC. Jim, ¿estás listo?
Muy bien. Sí, estoy listo. ¿Ya? ¿Empiezo de una vez? Sí, adelante. Voy a compartir mi pantalla. Start the presentation. Jim, just before you start, Jim, Yeah. antes de empezar, we will share in the chat a link vamos a compartir en el chat el enlace a la misma presentación en español y en portugués para que todos los que están escuchando la interpretación puedan también seguir la presentación con la presentación traducida en su idioma. Muchas gracias, Soledad. Y gracias a todos por estar aquí, gracias a los intérpretes, gracias a todos los que ayudaron a promover esta sesión educativa. Veo que hay mucha gente que está aquí hoy día y también muchos que van a escuchar la grabación después. Y esto demuestra la importancia de este movimiento y la gravedad de los cambios que se están asistiendo. Mi nombre es Jim Thomas y soy el director de investigación del grupo ETC. Ahora, lo que voy a hacer durante los próximos 45 minutos será introducir la idea de un sistema alimentario digital. Aquí ven algunas imágenes de las primeras fases de esta transformación digital. Voy a comenzar con algunas definiciones, algunos conceptos, las tendencias que estamos viendo y al final de la presentación voy a pasar por todas las etapas de la cadena y vamos a ver cómo cada etapa se está digitalizando. Van a ver algunas herramientas y estrategias digitales a lo largo de la presentación. Entonces, cuando hablo de la digitalización de la cadena alimentaria digital, pues estoy hablando de lo siguiente. En la aplicación de herramientas, estrategias y modelos de negocio digitales a la alimentación y la agricultura, especialmente a la cadena de valor agroalimentaria. Entonces, cuando hablamos de la aplicación de las herramientas digitales, pues estamos hablando de de diferentes cosas, pero algunas definiciones, pues los datos, pues, la información legible por un computador, y esto es clave. Cuando hablamos de los datos, pues es algo que se ha convertido a una forma legible por un computador. Por ejemplo, la Mona Lisa no es algo, no es un dato porque es analógica, pero si se hace una foto digital de ella hecha en píxeles que puede ser almacenada como un archivo de computador, pues eso es un dato. Luego, Big Data, los macrodatos. Esto es otro término a aclarar. Se utiliza coloquialmente para referirse a grandes cantidades de datos. Pero muchas veces cuando hablamos de estos conceptos estamos hablando de las herramientas que se utilizan, porque cuando hay cantidades de datos tan grandes, sobre todo no muy estructurados, pues hay necesidad de tamizar, estructurar estos datos
Y entonces vamos a hablar de estas herramientas para dividir todos estos tipos de datos distintos. Entonces, durante mucho tiempo se hubo, por ejemplo, hemos estado automatizando los sistemas agrícolas desde hace mucho tiempo con las fábricas, los tractores, por ejemplo, pero ahora tenemos la inteligencia artificial y esto es, tenemos sistemas que son capaces de tomar muchos datos que después se procesan a través de circuitos de una forma parecida al cerebro y buscan distintos patrones, pero luego utilizan los patrones para hacer predicciones y luego utilizan estas predicciones para tomar decisiones de manera automática. Y esto se llama también aprendizaje automático o aprendizaje profundo. O sea, es la máquina que decide cuál será el siguiente paso a tomar. Entonces, el tractor, por ejemplo, antes era manejado por el agricultor, pero ahora son los datos que se utilizan para decidir cómo manejar el tractor o dónde y si hay que rociar pesticidas. Entonces, vamos a mirar la aplicación de estos sistemas en la cadena alimentaria. Se utiliza la inteligencia artificial para tomar decisiones, para decidir cómo y cuándo realizar el trabajo, utilizar drones, por ejemplo, para la entrega de alimentos, pero todo esto depende de la infraestructura. Hay miles de millones de señales que se utilizan, satélites también, y claro, están las redes de datos también. También hay un área de herramientas digitales que quiero mencionar también. Estos los llamamos tecnologías biodigitales. Entonces son las herramientas para manipular los sistemas y está muy claro que donde existe estas herramientas de bueno, por ejemplo, se recurre a la inteligencia artificial para diseñar el ADN de los organismos, pero también estamos viendo cómo esto se está utilizando en las granjas, en los ecosistemas, incluso del cerebro humano. Todos los sistemas se hacen cada vez más biodigitales. Algo que he agregado a esta definición y que es fundamental para todo lo que es la cadena de alimentaria, básicamente es el modelo que consideran la cadena de suministro y los vínculos entre insumo, producción, comercio, procesamiento, el consumo finalmente como parte de toda la cadena de suministro de los alimentos. Obviamente, el 60% de la población del mundo no necesariamente obtiene sus alimentos de esta cadena específicamente. Lo que se busca es digitalizar cada uno de esos enlaces para poder extraer mayor valor comercial, modelos comerciales de estas grandes empresas. Si empezamos a ver todos los procesos dentro de la cadena de valor, podemos tener algo como lo que se representa a continuación. Y voy a revisar con ustedes esta
obra realizada por una artista filipina, es una infografía que muestra un poco el orden de esa cadena de valor agroalimentaria. Importante enfatizar no solamente las herramientas como los robots, la inteligencia artificial, pero también las estrategias y modelos de negocio que se utilizan junto con las herramientas. Todo eso está cambiando la cadena de valor agroalimentaria. Eso es lo realmente disruptivo. Todas esas estrategias y modelos. Y las estrategias que hemos escuchado y visto utilizar se les conocen como capitalismo digital, capitalismo informacional, colonialismo de los datos. Hay diferente terminología, pero son obviamente estos puntos que han hecho a Apple, Amazon, Microsoft, Amrock, a esos grandes gigantes tecnológicos que a lo largo de los últimos años han estado empezando primero con negocio de minerales y ahora lo que hacen es extraer no minerales sino datos. Y bajo todo esta estructura tenemos unas aplicaciones y estrategias de medios que se aplican en diferentes áreas. Una de esas es la agricultura. Y como parte de una de las tendencias de esas estrategias y modelos de negocio vinculados dentro de la agroindustria, tenemos estas tendencias. Tenemos que los principales actores de la agroindustria se transforman en actores digitales o de datos. Hace 10 años atrás, Monsanto compró una empresa de datos, gastó cientos de miles de dólares en esta adquisición. Y se dijo en ese entonces que podría verse fácilmente en los próximos 5 o 10 años siendo una empresa de tecnología de la información. Ya estamos 10 años después. Pero imagínense, también tenemos a John Deere, que es una empresa que fabrica equipamiento agrícola. Ahora también su director habla y señala que nos estamos transformando en una empresa de maquinaria a una empresa de tecnología inteligente. También vemos a todos los grandes titanes en la tecnología que están ingresando a la alimentación y a la agricultura. Amazon, Microsoft, Alibaba. Vamos a ver algunos ejemplos en la presentación. Amazon, por ejemplo. Muchos de ustedes saben cómo es que Amazon está aumentando y cambiando el consumo de usuarios dentro de las cadenas de suministro que utilizan. Tienen diferentes formatos de modelo de negocio, trabajan a nivel de cadena de suministro, distribución de alimentos con sus almacenes, pero lo más importante es que 2/3 de las ganancias de Amazon proviene de su sistema de nube. Y los servidores de Amazon trabajan procesando datos específicamente vinculados con temas agrícolas y datos también de la cadena agroalimentaria. También aplica para Microsoft. Utiliza diferentes plataformas y tienen hasta trabajos y proyectos de colaboración como AGRA, por ejemplo, para tratar soluciones de agricultura en África. Trabajan con gobiernos, trabajan y colaboran con Bayern, con Monsanto, y tienen esas plataformas digitales que están desarrollando y que se enfocan mucho en lo que es el pequeño, mediano, campesino, y trabajan también con organizaciones filantrópicas como por ejemplo la Fundación de Bill y Melinda Gates para asegurarse, como dicen ahí, que en los próximos 10 años al menos la mitad de los campesinos en nuestras pequeñas zonas prioritarias tengan acceso a esos servicios digitales. Pero ¿cuáles son todas estas diferentes estrategias? Por ahora lo que quiero es resaltar puntos importantes.
y mensajes importantes en torno a esa temática. Probablemente ya lo han escuchado, ¿no? Ahora se dice de que los datos son ahora el nuevo petróleo y de hecho es interesante analizar un poco la forma como es que se ha cambiado esa concepción sobre los datos. Primero, la información digital, los datos en grandes cantidades ahora es un commodity muy, muy valioso y de hecho se trata como capital dentro de lo que son los balances financieros, al menos aquellos que, por ejemplo, se pueden ver desde los primeros años de la pandemia. Veíamos obviamente cómo se dio cada vez más y más importancia a los datos. Data that they held Mm, times the value of their company. And as a result of which they were able to receive Y pudieron recibir, por ejemplo, los bancos durante todo ese tiempo, dineros o fondos en torno al valor que tenían en los datos recolectados. Ese es un gran ejemplo de cómo es que los datos finalmente se convierten de cierta forma en capital. Para poder ser valioso se requiere obviamente una gran cantidad. Cuanto más datos se recolecten y se alimente a sistemas de inteligencia artificial, mayor valor se obtiene de estos. Cuantos más datos se obtengan, entonces uno puede utilizarlos de diferente forma, lo que explica su importancia en los sistemas. Tenemos datos de diferentes fuentes, de datos agronómicos, genómicos, todos los diferentes tipos de datos que muestran tendencias y datos específicos. Y vemos en todo caso el sistema alimentario como tal. Vemos que estamos llenos de información y de datos. ¿Cuál es el otro punto de similitud entre el petróleo y los datos? La flexibilidad en su uso. Así como se puede generar del petróleo plásticos y fertilizantes, también los datos se pueden utilizar de diferente forma, pueden ser flexiblemente utilizados en diferentes escenarios, en fondos, por ejemplo. Por eso es importante que se reconozca su valor y cómo es que estos gigantes digitales han reconocido su importancia a lo largo de la cadena. Y lo que realmente es interesante resaltar es lo que se conoce como el capitalismo de la vigilancia, en donde se nos observa, se nos reconoce y ve dónde estamos. Cada parte de nuestra vida se vincula a todo esto que se llama ahora el capitalismo de la vigilancia, donde podemos, por ejemplo, hacer una búsqueda en Google y ahora normalmente lo que sucede, en vez de que nosotros busquemos esa información, es que Google los busca a nosotros. Pero no solamente se trata de la vigilancia o la supervisión, porque permite obviamente extraer esos datos, pero cuantos más datos se obtengan sobre un tema, mucho más trazable o más manipulable se pueden hacer esos datos. Por ende, es que uno ve el futuro y se considera que la manipulación de esos datos pueden ser opciones interesantes para a veces hacer negocios, al menos como lo consideran las empresas. Muchas veces estos datos también pueden ser manipulables con el uso de herramientas como lo que se conoce gemelos digitales. A veces se les conoce también informalmente como los muñecos vudú digitales. Es como un avatar, es un modelo, una forma de recopilar datos de una persona para ver cómo esa reacciona ante ciertos estímulos digitales. Cuando uno tiene cada vez más y más información sobre un modelo, por ejemplo, no necesariamente una persona, pero cómo es que, por ejemplo, esa responde hacia el uso del color rojo, hacia cierto tipo de información que se le muestre para que pueda visualizar, por ejemplo, a través de las redes sociales.
y usar estas herramientas para poder ver su forma de respuesta. Estos gemelos digitales no solamente se utilizan en las redes sociales, también los grandes monstruos de datos utilizan esta información para los compradores en las fincas y cuanto más espacio e información se tenga al respecto, obviamente se van a encontrar mejores estrategias para que la inteligencia artificial pueda gestionar toda esa cadena hacia cualquier sea el objetivo que estos deseen obtener. Basically, what's going on in the background here Lo que está is sucediendo principle that comes from cybernetics. es el principio de la cibernética, In Greek, it's the art of steering. ¿no? Es el estudio, el arte de dirigir, de utilizar la información para controlar la forma como un sistema natural o tecnológico se comporta. Un muy buen ejemplo de ello es lo que llamamos como bucle de control, en donde, por ejemplo, vemos esta imagen de un misil, ¿no? Una computadora que señala dónde tiene que dirigirse ese misil, se ajusta, se analiza cuál va a ser el punto objetivo para poder reorientar, redirigir para que alcance finalmente así el objetivo. Y este bucle de control se sigue alimentando constantemente para poder hacer esa detección, ese análisis y ajustar ese el objetivo. Obviamente es esa la forma como se podría utilizar los diferentes datos adquiridos, cómo crear ese tipo de bucles cibernéticos en donde se alimente con la mayor cantidad de información para alimentar a su vez la inteligencia artificial y dirigirla hacia un objetivo específico. A veces pueden ser objetivos públicos o también específicos o empresariales. La forma como se utiliza este tipo de herramientas son por lo como se conocen plataformas digitales de agricultura. Por ejemplo, en el campo de la agricultura, específicamente esas herramientas que en muchos casos son gratuitas para los campesinos, en donde se pueden tener datos, recopilar datos de cientos de millones de hectáreas en diferentes países, en donde tenemos a la inteligencia artificial procesando todos estos datos que permite a su vez acceder a información específica en el campo para poder dirigir de repente algunas opciones, opiniones. Obviamente, en muchos casos se pueden seguir las sugerencias. A veces puede ser de repente ofrecer algún tipo de oferta para la compra de un tipo de producto específico o de repente también algún tipo de modelo en donde se tiene, por ejemplo, un acuerdo específico y si se siguen las prescripciones y el apoyo o asistencia, vas a tener, por ejemplo, un cierto precio o de repente se va a tener algún tipo de compensación específica que se pueda ofrecer. De esa forma, se intenta capturar al agricultor con ese tipo de ofertas y propuestas para poder finalmente hacer lo que se le indique. Es realmente un nivel de detalle impresionante para poder tener algún tipo de control en las fincas. Eso es uno de los ejemplos más impresionantes de lo que se conoce como ejemplos de manipulación hasta cierto nivel. En el mundo digital a veces se utiliza el término nudge o patrón de manipulación, es decir, es un término que permite entender cómo se altera el comportamiento de las personas de forma predecible. Por ejemplo, el ir y seleccionar fruta específica en base a algún tipo de manipulación previa que podría haberse proporcionado. Con los datos, ahora uno puede dirigir específicamente esos patrones de manipulación para poder entender cómo es que se puede tomar una decisión determinada o
comportamiento específico, concreto que altere ese entorno y que pueda permitir responder de repente, no sé, a un color o en un tiempo específico y de esa forma diseñar esos patrones de manipulación para generar esta conducta manipulada. Y este tipo de manipulaciones pueden llegar a un nivel hasta de hipermanipulación o hipernudge. Si hablamos, por ejemplo, de la entrega de alimentos que son parte de la cadena habitual de suministro de productos alimenticios, ahora es posible para ciertas empresas tener datos granulados muy específicos sobre los gustos, las preferencias del consumidor específico para poder simplemente alimentar ese deseo, petición, requerimiento, y esto les va a dar obviamente un cierto tipo de soporte, de apoyo a lo que podría ser la manipulación que se le puede dar, por ejemplo, a un adicto a drogas, por ejemplo, en donde se manipula cuando se sabe exactamente cuál podría ser su adicción. Lo mismo sucedería con esta manipulación a este nivel mayor. Brevemente quiero también mencionarles ejemplo de todas las diferentes áreas, por ejemplo, la Unión Europea y otras organizaciones están buscando fomentar la digitalización de los diferentes sectores, específicamente el sector agrícola. Obviamente no solamente con el apoyo de diferentes empresas digitales, con también estudios de investigación, los pagos y las subvenciones que se dan para poder trabajar en proyectos específicos, por ejemplo, con temas de Internet satelital y cómo apoyar dividir, a fomentar el acceso digital, pero también generar nuevos mercados para la tecnología. Tenemos también, por ejemplo, proyectos que son apoyados por la FAO, también plataformas digitales que son ayudadas por otras fundaciones y también vemos el lanzamiento de diferentes programas que buscan fomentar ese tipo de proyectos en países como los Emiratos Árabes para poder fortalecer y tener los recursos necesarios para ese tipo de proyectos para, entre comillas, intentar resolver lo que es el cambio climático. Esos son algunos de los puntos importantes que resaltar. Son estas promesas que se escuchan todo el tiempo de que las tecnologías nos permitirán enfrentar el cambio climático. Hay distintas herramientas que sirven para la secuestración del carbono, cosas que se pueden comprar para mejorar, reducir las emisiones. ¿No? Que la cadena alimentaria digital es una cadena climáticamente inteligente. Una de las cosas más importantes a esto es PepsiCo diciendo, pues haciendo un tipo de promesa de estas. Pero hay distintos aspectos de la cadena alimentaria digital o cualquier cosa digital, es que requiere una cantidad enorme de energía. Los datos es energía, son datos, estos datos pasan por redes de alta frecuencia y la energía que se requiere para mantener estas estructuras de datos es enorme, es increíble. En el 2017 veíamos titulares como este. Para el 2025, una quinta parte de la energía será usado por la tsunami de datos. Entonces ya estamos llegando a este punto, ¿no? Los datos
de las granjas es una parte muy importante. Por ejemplo, se necesitan muy grandes cantidades, se calcula que se pueden recoger hasta 7 gigabytes de datos por hectárea. Entonces, si tenemos en cuenta los 93 millones de acres de maíz que hay solamente en Estados Unidos, esto supone 651 petabytes de datos. Entonces, es una cantidad de energía significativa. Entonces, durante los últimos minutos de esta presentación, quiero pasar por la cadena de valor agroalimentaria digital. Entonces pasamos de un extremo a otro. Entonces, la primera etapa en la cadena alimentaria industrial, pues pasa por la cría de ganado, ¿no? Ahora, este ámbito depende mucho de las herramientas biodigitales. Hay agencias de inteligencia artificial que diseñan algoritmos. Tenemos, por ejemplo, la empresa Simergen, que sugiere miles de cambios en el material genético de un microbio, de un cultivo. Y una vez se haya creado esto, se puede pasarlo a un invernadero. Los invernaderos ya son lugares altamente controlados. Entonces, estos ambientes de cultiva al interior se controlan, ya sea con rociar distintas pesticidas o controlar la temperatura, por ejemplo. Pero las mismas tecnologías que se utilizan en los invernaderos ahora se están utilizando en sistemas interiores hidropónicos. Y esto en muchos casos ayuda para reemplazar la mano de obra. Y pues se considera sostenible como se van a realizar estas acciones dentro de las zonas urbanas. Pero lo más interesante para nosotros es el uso de estas herramientas al aire libre, sobre todo en la agricultura digital. Estas son las imágenes que van a ver si buscan en la producción de precisión, por ejemplo, o palabras clave como esa. Normalmente se ve a un hombre con un iPad y ve todo lo que está observando a través de su tecnología. Está utilizando diferentes señales para controlar la maquinaria, por ejemplo, drones también, diferentes herramientas automatizadas, y lo que aparece en su iPad son pues las aplicaciones de producción digital. Cada empresa agrícola tiene su aplicación digital que utilizan para recolectar todos los datos que puedan de las granjas para luego promover sus prescripciones a los granjeros, ¿no? Para que compren cierta maquinaria, fertilizantes, pesticidas, etcétera. Y dentro de esto hay aplicaciones específicas, como por ejemplo la de Bayer, se llama Field Catcher. Esta aplicación sirve para tomar fotos de plagas, de maleza, por ejemplo, para que el agricultor pueda identificar la causa de algún problema con sus cultivos. Hay información muy detallada
y utilicen, por ejemplo, la ubicación para también promover ciertas cosas a los agricultores de la zona. Se está perdiendo el sonido. Hay un problema de conexión. With artificial intelligence knowledge, Se utiliza la inteligencia artificial y esto también para reemplazar la mano de obra. Hemos visto el impacto de la automatización en la producción y los cultivos están siendo reemplazados también por otros mejores, que sean mejor adaptados al uso de los robots. Y se pueden reemplazar a los trabajadores con estos robots. Ahora también la cría de animales también se está haciendo cada vez más con robots y diferentes herramientas digitales. Entonces está este enfoque en el uso de las herramientas digitales para acabar con plagas, diferentes problemas de este estilo. También el reconocimiento facial para solucionar problemas, enfermedades, por ejemplo. Las vacas ahora tienen etiquetas que puedan utilizar los agricultores para encontrarlas. También monitorean su salud, controlan sus movimientos. Se puede ver, por ejemplo, los movimientos en un mapa y si atraviesan cierto punto, pues hay una sacudida eléctrica que pueden dar a la vaca para que no siga su camino. Ahora, los comerciantes digitales y mercancías han sido al frente de todo esto. Están interesados en la automatización de los trámites, del papeleo también. Hay un problema de conexión. No se escucha. Jim, I'm sorry to interrupt. Jim, lo siento, siento interrumpir, pero estamos perdiendo el sonido. Can you hear me now? ¿Me escuchan? Hola. Can you try again? Sí se escucha. Yes. Can you hear me ¿Puede now? volver a intentar? Sí, está mejor. Quizás puede repetir lo último que dijo. Sí, claro. Voy a buscar la diapositiva. Bueno, estaba explicando Retroceda que unas dos las más, por favor. empresas de de granos, de cereales, están aliando con un blockchain en particular que se llama Covantis. Vamos a hablar quizás más de las cadenas de bloque, los blockchains, y están utilizando, por ejemplo, la red Trace Harvest. Las empresas de maquinarias, de productos químicos, fertilizantes, quieren que todos estén en la misma plataforma, en el mismo registro digital. Y las cadenas de bloque
también se están utilizando para la producción orgánica y la producción limpia, entre comillas. Ahora, el procesado de los alimentos, pues hemos tenido el procesado digital desde hace mucho tiempo. Es muy fácil utilizar los robots en este proceso. Hay robots que pueden aprender a trabajar como las personas en una fábrica. Se están utilizando los datos para desarrollar estos robots y también se utilizan para diseñar nuevos sabores, nuevos tipos de alimentos. Lo que estamos viendo ahora sería, por ejemplo, el uso del Big Data para diseñar nuevos ingredientes. Se están utilizando las impresoras 3D para esto. La distribución es la siguiente etapa en la cadena alimentaria. Las almacenes son lugares propicios para la automatización. Vemos en las almacenes de Amazon, por ejemplo, que utilizan robots. Tienen pulseras para los empleados también. Si estos almacenes no son totalmente robotizadas, pues eso será probablemente el caso muy pronto. Los empleados están siendo dirigidos por diferentes algoritmos también, como vimos con los productores, ¿no? Reciben instrucciones para hacer diferentes cosas. Ahora, mirando las almacenes, está claro que el uso de los robots acelera el ritmo del trabajo que se está realizando. Esto aumenta el nivel de estrés y la presión en los empleados en su lugar de trabajo. En las almacenes de Amazon, donde están robots, estamos viendo niveles de que aumentan las lesiones en un 50%. Ahora, al final de la cadena alimentaria tenemos los supermercados digitales a través de empresas como Alibaba y Amazon. Son actores muy importantes, pero también está Walmart. Las ventas no digitales de Walmart están, bueno, está Walmart alcanzando ya a Amazon y Alibaba en términos de las ventas digitales. Cada vez que vas a un supermercado digital, al poner algo en la canasta, pues esos son datos que se recolectan de una vez, incluso antes de pagar. Ahora, todo este proceso ha sido posible gracias a la tecnología digital, claramente. Y esto se ve también en la entrega, ¿no? a domicilios, por ejemplo. Las personas que trabajan en domicilios son esclavos a los algoritmos. Ahora vemos diferentes experimentos con drones y con robots en las universidades, en diferentes lugares. Hay mucho dinero que se está invirtiendo en todo este aspecto de la entrega digital. Están mirando, pues analizando los deseos de las personas, de los alimentos que quieren consumir y para crear adicciones muy fuertes en las personas. Para las empresas, las grandes empresas digitales están
tienen esta capacidad de manipular y crear adicciones entre los consumidores. Y esto es algo que utilizan y aprovechan. El resultado final es que las personas están empujados a ciertos tipos de alimentos. Uno de los peores ejemplos de esto. Oh, se ha perdido el sonido. To try and vote for Donald Trump, to vote for Brexit. But one of the whistleblowers there. Bueno, para que la gente votara por Donald Trump, por el Brexit, estaban trabajando con las empresas alimentarias. Voy a terminar aquí, pero antes de terminar, solo quiero abordar 3 preguntas existenciales. En primer lugar, todas estas tecnologías dependen del Internet, dependen de las redes digitales. Entonces, si nuestro sistema alimentario depende siempre de las redes digitales, pues, ¿qué pasa cuando hay un problema con estas redes, cuando hay un corte, una interrupción, por ejemplo? Se ha perdido el sonido nuevamente. What happens if artificial intelligence decisions, ¿Qué pasa si las decisiones de la inteligencia artificial, que por cierto no entendemos cómo se toman estas decisiones, ¿no? Con la caja negra, por ejemplo, ¿qué pasa and it crashes our food system? si se está utilizando y terminamos con una catástrofe en el sistema alimentario? Y la tercera pregunta es, ¿cómo encaja esto con la soberanía alimentaria, la justicia climática, la justicia digital? Este es un movimiento que, bueno, necesitamos un diálogo más amplio sobre estas cuestiones dentro del movimiento. Y lo voy a dejar ahí. Gracias. Muchas gracias, Jim, por esa presentación. Tenemos algunas preguntas en el chat, como nos atrasamos unos minutos, 5 a 10 minutos para preguntas, para no perder ninguna de esas interrogantes. Verónica las tiene sistematizadas. Sí, queremos hacerlas ahora, las preguntas, o como ya no Sí. entendí. Ok. Sí. Voy a leerlas en español, las preguntas, y bueno, las compañeros intérpretes las van traduciendo. Una pregunta: ¿debemos temer estas tecnologías de la información y la comunicación, sus aplicaciones? Esta es una. Otra sería, ¿cuál es el papel que juegan estas tecnologías en la polinización y en los insectos pues alterados genéticamente? La relación de lo digital con la ingeniería genética, especialmente de polinizadores. Otra, ¿cómo cuestionar los centros de investigación que están promoviendo todas estas tecnologías, ¿no? Como sin cuestionamiento alguno, sin precaución alguna? Una más. Estas tecnologías se están usando como para la agricultura de precisión y con el argumento de proteger el ambiente. Comentar eso. Y finalmente, relacionada, ¿cómo se utiliza la digitalización en la producción orgánica
o en la producción limpia. Esas son las preguntas. Should I respond to some of those? Les respondo en este momento por el orden que como han sido presentadas. ¿Les parece? Sí, por favor, Jim. Sí. Sé que todavía tenemos mucho que tocar, por eso pregunto, pero sí, la pregunta es si tendríamos que estar asustados o tener temor ante estas TICs y si es que de repente han podido sentir en la presentación, sí, hay mucho temor en cuanto al uso de esas tecnologías, los diferentes usos podrían o deberían de preocuparnos específicamente cuando son esas grandes empresas tecnológicas las que gestionen y ven sus intereses. Vemos aquí también la pregunta sobre, por ejemplo, la vinculación con lo que son organismos genéticamente modificados. La segunda pregunta, yo creo de que cuando hablamos de un organismo genéticamente modificado es cambiar el ADN, ¿no? Los códigos genéticos de una especie de y ese código obviamente tiene combinaciones que permiten tener tendencias, comportamientos específicos. Lo que las empresas están dándose cuenta es que en vez de experimentar a nivel individual lo que podría generar algún tipo de cuestionamiento ético, utilizan los datos, la big data, de la secuencia genética que permitía decodificar ese ADN, utilizan la inteligencia artificial para poder trabajar y encontrar cuáles son esas piezas de códigos, de esos trazos que podrían generar ese tipo de cambios, que podrían generar modificaciones y diseñar nuevas piezas que podrían ponerse en aplicación en un futuro. Entonces, lo que estamos viendo a nivel de ingeniería genética son esos cambios y esos desarrollos a través de estos procesos de inteligencia artificial en computadoras que están diseñando lo que podría funcionar, imprimían ese ADN para luego ver cómo podrían ponerlo en funcionamiento a nivel de robots. Eso es lo que podría estar cambiando y generando esos cambios a nivel de modificaciones genéticas con el vínculo con lo tecnológico, el desarrollo tecnológico. Y obviamente los datos que podrían servir para alimentar, si es la biología sintética o CRISPR, por ejemplo, ¿no? Ver los cambios y modificaciones que se dan a nivel de los genes con la ordenación diferente de los mismos, ver finalmente esos impactos y efectos es algunos de los potenciales efectos que podría tenerse. Yo creo que, ¿qué hacer al respecto? Esa creo que era la tercera pregunta, ¿no? ¿Qué hacer con aquellos centros que están desarrollando esa tecnología? Definitivamente es la pregunta que tendríamos que reflexionar entre movimientos sociales, entre diferentes grupos de la organización, de la sociedad civil. Yo no voy a responder específicamente esa pregunta, pero sí son temas importantes de reflexión social y obviamente el objetivo en cuanto a proteger el medio ambiente, salvar el medio ambiente, bueno, eso es lo que ellos dicen hacer. Ellos señalan que ese es su objetivo y al utilizar probablemente ese tipo de herramientas de repente incluyan más carbono en la atmósfera, por ejemplo. Bueno, a veces hay otro tipo de soluciones, obviamente siguiendo los modelos de agricultura industrial, obviamente buscan obviamente el desarrollo y en este caso se están utilizando los datos. No se está saliendo del modelo disruptivo que generó finalmente el problema, ¿no? Como es, por ejemplo, no sé, el uso de fertilizantes que finalmente no
se detiene. Si es que esto finalmente va a reducir o no el nivel de carbono, el nivel de energía que se utiliza finalmente para la generación de esos datos también es cuestionable y podría generar también otro tipo de problemas. Y definitivamente, por ejemplo, las promesas que se nos hicieron, por ejemplo, en torno a los pesticidas en algún momento no se han visto reflejadas en resultados reales, ¿no? Prácticamente son las mismas empresas que finalmente tienen diferentes objetivos y bueno, eso es obviamente otro tema interesante de discusión. Creo que la última pregunta no la recuerdo, perdón, no sé, no recuerdo la última pregunta que me hiciste, Vera. Sí, la última pregunta fue ¿cómo podrían utilizarse estas tecnologías para la producción orgánica? ¿Hay alguna otra pregunta relacionada con eso? ¿Cómo si la producción campesina a veces se esmera en hacer buen uso, por ejemplo, de las tecnologías de la comunicación? ¿En qué momento se puede evitar el doble filo, ¿no? De en realidad estar entregando los datos. Y hay una última que entró que es muy interesante, que si puedes explicar un poco más el technological land grab, ¿no? El acaparamiento de las tierras mediante estas tecnologías. Esas son las últimas. Well, I think I know we're going to hear from Parminder. He might talk. Bueno, tendríamos que ver las diferentes limitaciones con el uso de ese tipo de tecnologías para lo que es la agricultura orgánica. Hay algunos cuestionamientos al respecto, cómo es que los agricultores pequeños puedan utilizar ese tipo de herramientas hasta cierto punto, sí, también considerar el tema del impacto a nivel de uso energético o con qué fin se utilizaría de repente los datos recolectados. La idea es no utilizar, obviamente, insumos externos. Si utilizas datos, utilizas de forma consecuente también altos niveles energéticos que son fuentes externas. Finalmente, bueno, es algo que deberíamos de analizar dentro del marco de lo que es la soberanía alimentaria, el trabajo de los campesinos y también ver las operaciones dentro de todo el sistema en general de producción. Obviamente no son simplemente algoritmos lo que está dentro del sistema y no solamente depender de que lo que diga un algoritmo para poder actuar y como poder continuar con nuestras prácticas. Bueno, yo sé de que obviamente varias de estas preguntas generan finalmente otras reflexiones o mayores consultas. Thank you, Jim. Ok, bueno, Hay muchas preguntas que van a seguir surgiendo. Algunas de las que están siendo planteadas ahora las va a tocar Parminder en la siguiente exposición, entonces vamos a dar un poco el espacio para que pueda desarrollar las ideas y podemos volver sobre esa discusión hacia el final también. Quisiera ahora, después de agradecer a Jim por esta presentación, darle paso a Parminder Jagssi, de la organización IT for Change de la India y de la JustNet Coalition. Parminder va a exponer enfocándose en esta mirada más amplia sobre qué significan los grandes cambios de las formas en que el capitalismo piensa sus modelos de negocios a partir de la introducción de las tecnologías digitales. Parminder. Yes, thank you, Soledad. Nice. muchísimas gracias, Soledad. Es bueno ver a tantos participantes. Muchísimas gracias por la invitación. Jim ha tocado de forma muy interesante las diferentes intersecciones entre lo digital
y la cadena agroalimentaria. very specific elements Ha of hablado sobre elementos específicos de las herramientas digitales y su aplicación dentro de la cadena. what digital capitalism is, what digital Me gustaría hablarles sobre lo que es la economía digital from that lens try to y understand the same kind of desde esa perspectiva intentar vincular los puntos ya mencionados por Jim. Eso un poco sería parte de la presentación que quiero compartir con ustedes. En la segunda parte lo que quisiera es responder a las preguntas sobre la agroecología y los sistemas agroalimentarios. Algunas preguntas que se han reflejado en el chat sobre qué se puede hacer, qué plantearnos en torno a esa temática. Y eso sería un poco uno de los puntos que voy a considerar también, donde voy a hablar sobre el movimiento, qué es lo que se hace en torno a la concentración del poder digital y el trabajo de activistas en torno a los diferentes movimientos agroecológicos que pueden de repente trabajar de la mano con esos cambios en los movimientos digitales de justicia digital que podrían servir para poder desarrollar una estrategia o un planteamiento en torno a esa temática. Voy a empezar hablando desde una perspectiva histórica y me basaré en lo que es la industrialización. Si uno ve la tecnología desde el punto de la industrialización, es la inversión de una máquina, un sistema que por primera vez obviamente generaba esa energía, ya sea obviamente que antes vino a reemplazar a los animales, a los seres humanos. Básicamente eso fue una máquina, la máquina que se inventó para una tarea específica. Generó obviamente cambios sociales, industriales, lo que definió la era industrial. Una máquina puede ser útil para muchos y muchas en diferentes áreas, obviamente para muchos de los que siguen un modelo ecológico. Entienden también de que a veces son importantes ese tipo de maquinarias o herramientas, dependiendo obviamente del sistema dominante social, cultural, económico que se generaron en ese entorno. Mostraron esa problemática porque generaban obviamente dificultades y diferencias, lo que llevó a la creación de todos estos diferentes movimientos de justicia y lo que nos lleva hacia la siguiente era, la era digital, es que teníamos primero esta máquina y que ahora busca transformar la inteligencia del humano en lo que es la máquina, la computadora. Esa inteligencia no es solamente información o conocimiento, pero también es una máquina que toma decisiones automatizadas, ¿no? Que cambia, que en este caso a lo que él mencionaba o llamaba inteligencia artificial, de aprendizaje automático, en donde se ven cambios y por su influencia en culturas, en acciones. Entonces estamos en ese punto. La idea es reflexionar sobre lo que está pasando, cómo controlarlo y cuál es el estatus actual de ese desarrollo. Por eso, cuando comparamos la economía digital con la economía actual, uno hemos visto cómo es que los servicios digitales trabajan, mucho de ello ha desarrollado. Uno ve que en las ciudades hay servicios que facilitan la comunicación, el contacto, la conexión, alguien que ayuda a que
se realice una labor, se generan obviamente redes de conexión que permiten cubrir también los vacíos. Estos vacíos se cubren por redes. Estas redes se convierten en plataformas inteligentes que toma todos los datos que a su vez alimentan la plataforma, se hace muy inteligente y proporciona esos servicios inteligentes. No solamente es una red que con conexiones, y eso es lo importante. La transmisión digital en muchos casos está asociado con la plataforma y su nivel de inteligencia, porque esta puede proporcionar inteligencia a la computadora y a sus usuarios para el consumo de servicios y bienes. La pregunta en este caso, al entender, al querer entender la economía digital, es ¿qué tipo de empresa es Uber, por ejemplo? No tiene taxis, ¿no? ¿Qué es Amazon? Amazon tiene productos, sí, pero no podría sobrevivir sin esos productos. ¿Qué es Uber? ¿Qué es Amazon? Todas esas son preguntas dentro de lo que es este conjunto de empresas que en muchos casos no tienen activos físicos. Simplemente facilitan la movilización, por ejemplo, o el transporte de bienes. eh, Esas empresas son empresas inteligentes. Uber es una corporación de transporte inteligente. Amazon también es otro tipo de empresa. Booking.com también es, por ejemplo, una empresa inteligente relacionada al rubro del turismo. Y eso es interesante entenderlo. Hablamos muchísimo, pero no sabemos cuál es la importancia de los datos dentro de este tipo de empresas. ¿Cuál es la importancia de los datos? Los datos no parecen algo concreto o algo útil inicialmente, pero son recursos útiles para esta economía digital. Los datos es la materia prima, es la inteligencia que es lo que sale del análisis de esos datos. La inteligencia y no solamente los datos son importantes. A veces decimos, sí, los datos son importantes, pero finalmente es, ¿no? Todo ese análisis tras esos datos uno se puede sentar y reflexionar. La inteligencia es ese recurso. Entonces, cuando hablamos sobre la economía digital, es sobre la inteligencia. Es un factor de producción de ese nivel para muchos. Y la corporación que está en el centro es esa corporación inteligente, se le conoce como el capitalismo de supervisión, por ejemplo, o de la vigilancia específicamente, como lo señalaron anteriormente, pero la idea es exactamente entender qué está sucediendo. Yo creo que para mí, como término, las corporaciones inteligentes, organismos inteligentes, probablemente son la forma para entender ese tipo de sistemas. Tenemos, por ejemplo, Uber como el cerebro de esa corporación de transporte, de taxis, ya sea en todo caso distribución, logística como Amazon, también pagos. Es decir, eres como el centro, la red, el punto principal, y eso se relaciona con lo que mencioné anteriormente sobre obviamente las redes de conexión inteligente. Esa es la forma como se tendría que entender esas economías digitales. Algo que hace, aparte de convertirse en un nuevo tipo de empresa, con la habilidad principal de esto, bueno, antes todo esto se basaba en quién tenía la producción industrial arriba de la cadena de valor, pero ahora lo que está pasando es que la empresa que tiene los datos, la inteligencia, se encuentra arriba de la cadena de valor. Es importante entender
esto, cómo la estructura ha cambiado de manera fundamental. Los datos que tenían más valor que el resto de la empresa. La inteligencia que se puede derivar de los activos de los datos, pero la inteligencia no tiene más valor que la parte física de la empresa. Esto es lo que significa, ¿no? Cuando hablamos del aspecto de inteligencia de la empresa, ¿no? Los activos físicos que tienen al mismo tiempo, y no voy a entrar en detalle, pero las plataformas que están en el centro de la economía digital tiene que ver con pues, los mercados. Los mercados están basados en la distribución de recursos. Entonces se reconocen los precios y se ajustan los precios. Los precios son pues, fundamentales en el mercado. Sabemos que, bueno, por ejemplo, estuve en Berlín hace poco, me preguntaron, ¿saben con qué frecuencia cambian los precios de sus productos? Y yo pensé, bueno, 30 veces y acerté. Entonces, un producto cambia de precio 30 veces en una semana en Amazon. Entonces, los otros elementos del mercado ideal, bueno, Jim también habló al final de su presentación sobre la cadena de bloques. Las empresas están utilizando este tipo de sistema y muchos de estos sistemas digitales son totalmente distintos a, pues, de los sistemas digitales, pero es muy interesante. La empresa de Google, o la empresa hermana, Waymo, es la empresa de transporte. Se ha dicho que dentro de 10 años, esta empresa será más grande que las 5 empresas principales de automóviles. Pero lo que sabe, son pues información sobre datos. Esto es tan importante en la cadena de valor que pues le permite crecer más allá que las principales 5 empresas. Si miramos la página web de Waymo, dicen, nosotros no fabricamos automóviles, fabricamos valor. Entonces está muy claro que no fabrican automóviles, sino que hacen o crean conductores. La inteligencia que se utiliza es la propiedad del conductor. Entonces, lo que están intentando crear es un sistema que reemplaza al conductor. Entonces, todas las empresas de inteligencia están intentando reemplazar un grupo social, un grupo o por lo menos poner a este grupo social en una posición subyugada o subordinada. Las plataformas de comercio por Internet
y también lo vemos en el sector agrícola. Están intentando reemplazar al productor. Ese es el objetivo último. Waymo, por ejemplo, o Uber, lo que hace Uber es que le quita las habilidades, las capacidades al conductor. Estuve en Londres y vi que el conductor necesita tener el mapa y conocer muy bien el mapa para tener su licencia. Pero hoy estuve en Bangalore y hay conductores que cuestan cada vez más barato y estos conductores no conocen la ciudad, están conduciendo utilizando mapas inteligentes. Entonces, estas empresas de inteligencia están cada vez más reemplazando a los seres humanos con máquinas y también en el proceso quitándoles sus habilidades. Ahora, la idea es de mantener al ser humano ahí para hacer ciertas tareas físicas, pero no inteligentes. Entonces, son algunos ejemplos de cómo esto está pasando en la vida real. Entonces, la forma básica pues, son las plataformas. Pero más allá de las plataformas, básicamente se están convirtiendo en ecosistemas digitales. Jim también mostró algunos ejemplos de la cadena de valor alimentaria, pero estos sistemas son nuevas entidades dentro de las cadenas y están cambiando la estructura de la actividad económica. Es una reorganización basada en la inteligencia, pero otra cosa que sucede es que en términos de la organización industrial de las actividades económicas, en algún momento esta organización sucede algo a la organización porque el costo puede ir aumentando demasiado y entonces lo que pasa ahora con estas plataformas es que los tentáculos pueden ir mucho más profundo y son capaces de organizar y formalizar hasta cierto punto sectores de la economía que no han sido formalizados. El pequeño comerciante, por ejemplo, Amazon está ahora alcanzando a estas personas. Entonces, incluso los comercios muy pequeños, familiares, están siendo alcanzados. Entonces, lo que dijo Jim sobre las entregas, pues el lado de este elemento de las entregas ahora forma parte también de la cadena alimentaria. Estas plataformas pueden organizar hasta el último centímetro del sistema económico que anteriormente no era posible. Ahora, la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Qué hacemos? Jim habló de esto y voy a dar un resumen. El problema es que en la superficie todo es negativo, ¿no? Porque lo que hace la economía digital es que sirve para homogeneizar, también le quita las habilidades y la inteligencia a los seres humanos. Así funciona. Si incluso al final nos da productos muy baratos, cosas que queremos, pues este es el proceso para llegar ahí. Ahora,
si miramos las definiciones de la soberanía alimentaria, tiene que ver con las habilidades, tiene que ver con la agencia del ser humano. Entonces, estos son los elementos que son esenciales para el movimiento cuando miramos los elementos fundamentales de los dos sistemas, ¿no? Del sistema tecnológico y de la soberanía alimentaria, pues están totalmente opuestos todos estos elementos. O sea, todo va en contra de los elementos que acabo de describir, ¿no? Sirven estos sistemas para reemplazar las habilidades de las personas. Ahora, los seres humanos pierden su agencia, pero se está explicando como si fuera algo positivo, ¿no? Como si tuviéramos más libertad sin la necesidad de hacer las cosas por nosotros mismos. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos decir, por un lado, pues estas cosas son malas, es difícil. Entonces se puede resistir, decir, déjenos en paz, no nos molesten, no queremos esto. Pero si tomamos este enfoque, hay dos problemas. En primer lugar, el avance de los ejércitos, y estoy hablando de manera literal, ¿no? La colonización. Y esto se puede hacer a través de los mercados, ¿no? La colonización de los mercados o también de asentamientos. Pues estas cosas van a llegar y de manera muy digitalizadas. Entonces están entrando en diferentes áreas de la vida, pero también a nivel geopolítico, la China y la India se están convirtiendo en superpoderes para las industrias, pero también la fuerza militar, y estamos entrando a una nueva fase de la colonización. Entonces sí, tenemos que resistir frente a estos mercados y al avance militar. Y otro elemento que quisiera mencionar, Estados Unidos tiene un nuevo enfoque dentro de su marco para la prosperidad económica. Dicen, ya no vamos a negociar en ciertas cosas que en principio se ve como algo positivo, pero el problema es el enfoque en la economía digital. Cuando uno entra en un territorio con los tentáculos digitales, pues pasan ciertas cosas. Hay algunos cambios fundamentales que se están viendo. Entonces ese es el primer enfoque, ¿no? Déjenos en paz, pero al mismo tiempo tenemos que resistir, tenemos que coordinar los movimientos. Pero en segundo lugar, y la gente ha preguntado en el chat, hay elementos positivos que podemos sacar de la inteligencia artificial o la digitalización. Pues probablemente sí. Probablemente se podría tener algunos sistemas más pequeños de inteligencia artificial, el uso a nivel local, sistemas colectivos de inteligencia
nuestros sistemas colectivos de inteligencia han pasado por un proceso de transformación a lo largo de los años, los siglos. Por ejemplo, las impresoras, formas de compartir información. Hemos visto muchos cambios. Entonces, ¿cómo se puede apalancar a nivel local, a pequeña escala, y cómo se pueden basar estos sistemas en la agencia del ser humano? Son temas que hay que abordar. Y en el caso de la educación, de los sistemas sanitarios, también es otra área en donde hay que investigar. Hay una opción simbólica, sencilla. Podemos, bueno, por ejemplo, estamos haciendo algo con el teléfono y hay muchas opciones que vemos cuando estamos, ¿no?, pasando para intentar hacer algo. Y siempre surgen las opciones, ¿no?, al principio, las opciones que sean más probables para nosotros. Entonces, nos ayudan a tomar las decisiones más rápidamente sin reemplazarnos. Y hay otras cosas sencillas. Podríamos dejar de utilizar sistemas sanitarios basados en la inteligencia, bueno, como una forma de reducir los costos. No hay un sistema enorme detrás. Entonces hay que mirar diferentes opciones de cómo manejar estos sistemas de salud con sistemas más pequeños a escala local, con el control y el manejo local. Entonces ahora la tercera parte de mi charla tendrá que ver con la justicia digital y qué podemos hacer. La primera cuestión sobre la acción que podemos hacer tiene que ver con el mantenimiento de la soberanía nacional. Sabemos que muchos problemas surgen del poder del Estado. En el área digital, una de las formas de recuperar el poder, el control, sería a nivel estatal, porque como sabemos, las empresas tecnológicas grandes operan a nivel internacional y los estados están perdiendo algunos poderes democráticos. Entonces, el primer elemento sería de mirar cómo pueden resistir los estados al avance de las grandes empresas tecnológicas. Muchas personas están luchando por desde hace 15 años a través de la ONU para tener reglamentaciones al respecto. Pero si no podemos anclar nuestra lucha para trabajar desde los estados, no se podrá hacer mucho más. Se está hablando de la soberanía alimentaria en la Unión Europea cada vez más, y es un poco raro porque parece que este término está perdiendo su significado. Los países europeos quizás están sintiendo la amenaza de perder su soberanía gracias al avance de estas empresas tecnológicas, pero
por lo general es un problema que existe más en otras partes. The big corporations who wanted to take recourse to law to be able to proprietarize knowledge. And therefore, the access to knowledge people were, Y of course, against it. obviamente hubo negación. No se quería ninguna ley Proprietizing information and knowledge. However, en torno a ese conocimiento y la información, pero artifacts related to the digital, for example, en data, todo lo vinculado con lo digital, the corporations do not tenemos el problema inverso. Las corporaciones no quieren leyes because they already have possession of data. They've already collected the data, and it is no recolectaron esos people who datos. want a greater democratization of data power Y aquellos que quieren la democratización de los datos own data back. And therefore, I'm just reversing in this quieren obviamente leyes para poder recuperar esos get back datos. some resources which are Tenemos que movilizar algunos recursos, a veces personales, para poder lidiar con ese tipo de situaciones. Y algunas de las cosas que people in Just Net Coalition and our networks. se realizan a nivel de organizaciones y redes. Two of them, just Les he dado algunos ejemplos, pero concrete ideas. para darles ideas más concretas sobre It can be one, but estas luchas, the frontiers de repente para movilizar las fronteras un poco más allá, in some ways. So the two things which I would mention before I los end. dos puntos que quiero mencionar antes de terminar mi presentación. What we call as Primero, one of the biggest el problema de los datos. Uno de los primeros puntos es que las empresas tecnológicas grandes controlan el mundo porque pueden consolidar todos esos datos, como lo describí anteriormente. ¿Cómo es que empiezan estos big techs? Básicamente recolectan datos, se convierten luego en organizaciones inteligentes, reorganizan su sector en base a la inteligencia utilizada a través de los datos recolectados. whether the data which they have taken, first they can be stopped Pero from taking the data. primero, se les puede detener, Definitely we should advocate a lot. Most se debería de buscar reducir o limitar el acceso que se tiene a esos datos porque genera también if we have to temas de consumo energético y de control limitado de esa información. Pero bueno, básicamente, some services and some de alguna forma, el vínculo con esa economía digital que requiere de la recolección de datos, la pregunta sería, ¿quién controla? ¿Qué datos se controlan? ¿Y quién tiene el derecho de utilizar esos datos other actors, both profit frente a otros actores no gubernamentales, digital services. es decir, tener servicios digitales mucho más complejos, pero también diferentes niveles de acceso a diferentes tipos de recursos, datos y por ende también tener diferentes niveles de copropiedad de ese tipo de información. Problem in this El problema más grande owning the data is that en la cuestión de la propiedad de datos es que normalmente se utilizan o aplican modelos individualistas, normalmente se utilizan regímenes de propiedad intelectual que son importantes, pero en cuanto a organizaciones económicas, esos datos personales no necesariamente aplicarían en muchos casos, tanto en la ley de la Unión Europea se da obviamente el derecho del uso de datos personales para ciertos tipos de servicios digitales y a veces se utilizan en otros casos. No, pero ¿qué es lo que se tiene que hacer o plantear? En todo caso, es ir más allá de la lógica. one for practical purposes. Primero, a nivel práctico, Bargaining of collective strategies work in this estrategias colectivas podrían aplicar en ese nivel o en esas situaciones, pero también muchos de los datos valiosos no necesariamente son individuales o personales, sobre todo, por ejemplo, en el campo de la agricultura. much of it is collective data. Therefore, we need to have collective Muchos de esos son datos colectivos y se requieren en todo caso estrategias colectivas de
propiedad de esos datos. Podremos tener también los datos comunes o datos que son de repente propiedad de las comunidades, que deberían de ser dirigidos por estas o que deberían de tener marcos de copropiedad de datos comunitaria. En el contexto de la India, por ejemplo, ha permitido usar ese tipo de sistema para poder recibir beneficios, agrupar esa información, salvaguardar esa información a través de algún sistema de protección de datos para un grupo específico de actores como corporaciones o otro tipo de entidades. Y una segunda parte, algo que también se ha estado realizando a nivel de la coalición, en la cual trabajo, es utilizar un modelo de plataforma. ¿Qué es una plataforma? Esa plataforma es un sistema por el cual se monopoliza o se domina 2 o 3, 4 elementos de la economía digital. Son esas grandes redes o recolectores de datos que la transforman en inteligencia y que también están relacionados con el consumo. Hemos visto que estas actividades podrían estructurarse y podrían en todo caso no trabajar a ese nivel que permita ofrecer servicios, es decir, desarrollar otro tipo de modelos paralelos en donde se puede curar la información o los datos. Y este debe estar vinculado con algún tipo de sistema de nube que sea diferente a la inteligencia que genera información de los datos y que finalmente proporciona esos servicios específicos al público para cubrir los vacíos o para poder intentar tener un sistema paralelo. Si se puede diferenciar esas acciones, se podría tener un modelo de plataforma desarrollada a un siguiente nivel. Por ejemplo, separar lo que son las actividades de comercio. Por ejemplo, Amazon no debería de estar realizando transacciones dentro de su propia plataforma. Bueno, pero en todo caso, esos son diferentes esfuerzos que buscan replicar de una forma diferente el modelo de las plataformas, ya sea a través de entidades privadas que trabajen con los contribuidores de datos para poder evitar los problemas o por lo menos superar algunos de los problemas. Yo creo que son siempre cuestiones mucho mayores, pero es parte de lo que está sucediendo y eso proporciona posibilidades, opciones para las diferentes plataformas cooperativas o opciones que podrían permitir gestionar los datos. Se ven ejemplos en Europa, en Estados Unidos. En muchos casos no tienen ningún tipo de ordenamiento legislativo. En el caso de India, sí se tiene establecido un trabajo de gestión de datos a nivel comunitario que podría hacerse público si es una plataforma que se quiere poner al servicio público para trabajar específicamente el beneficio de una comunidad. Pero lo que se tiene que tener o hacer inicialmente es, sobre todo para aquellos que trabajan en los movimientos de agroecología y soberanía alimentaria, es generar alianzas con los que trabajan en los movimientos digitales para poder agregar nuevas perspectivas. Los comunes, los commons en inglés, son básicamente desarrollos interesantes dentro de esos tipos de economías. También trabajar con el tema de la justicia digital que podría lidiar con los problemas que Tim mencionó. El principal a nivel de sociedad civil es de que la mayoría de activismo digital no se utiliza o no tiene una aplicación mayor y normalmente está vinculado dentro de lo que es la labor civil. No se ve en esfuerzos colectivos para lidiar con aspectos mucho más sociales y económicos. Actors like from
de tener esfuerzos de proyectos específicos con las redes sociales podrían ser útiles e interesantes y ver los diferentes actores en otras áreas como salud, educación, traer a todos esos diferentes grupos y redes, conectarse y a buscar soluciones para resolver los problemas, tener ese enfoque colectivo sería importante en esta discusión, traer también y analizar el tema económico, social, no solamente lo político, que en muchos casos a veces cubre gran parte de las discusiones que tiene que ver a veces con lo que es la libertad de expresión y gestión de protección de datos. Así que quiero simplemente presentar los esfuerzos de justicia digital que hemos estado compartiendo un poco con ustedes. Con esto quisiera terminar y estoy dispuesto a escuchar sus consultas o dudas, comentarios. Thank you so much, Parminder, for Muchísimas gracias, Parminder, por esa presentación. we still have a couple of minutes. Tenemos todavía algunos minutos más, así que de repente le voy a pedir a Verónica, que ha estado revisando el chat con atención, para que nos pueda compartir algunas de las preguntas que se han hecho en el chat. Gracias, Soledad, y gracias, Parminder. Pues la pregunta tal vez más reiterada es con el horizonte de la soberanía alimentaria, cómo organizar o cómo explorar la resistencia a estas tecnologías. Jim estuvo contestando en el chat sobre la importancia de hacer una evaluación de estas tecnologías. Y bueno, la discusión sigue ampliándose, ¿no? Porque entonces otra pregunta que siguió fue, ¿quiere decir que hay algunas tecnologías que son prometedoras dentro de estas tecnologías digitales y entonces nos ponemos a evaluar esas? En el chat se siguió insistiendo en que la soberanía alimentaria tiene que ser el compromiso al que no podemos renunciar, por más que estemos explorando y discutiendo sobre las tecnologías digitales. Yo creo que eso es lo que rescato del chat. Alguien comentó también que hay organizaciones y redes que están explorando cómo asumir algunas innovaciones tecnológicas en la agricultura, pero de acuerdo a sus necesidades como productores y como campesinos no industriales. Se mencionaron redes como FarmHack, Atelier Paisan y otras. Alguien mencionó que hay un recurso relacionado a open source ecology, open source, todo lo relacionado con lo que puede hacer las organizaciones desde sí mismas, ¿no? Con respecto a las herramientas digitales. Eso es lo que hay una pregunta aquí que se está repitiendo. ¿Cuál es el rol de la ciberseguridad ante los tentáculos digitales? Eso es lo que rescaté de esta última parte del chat. Parminder. Yeah, okay. I was waiting for Soledad to... Estaba esperando si de repente había alguna otra consulta, pero sí, a ver. Obviamente hay diferentes
frentes, cada actor tiene sus diferentes posibilidades, pero yo creo que en general todos aquellos los que trabajan en soberanía alimentaria van a verse enfrentados a todo lo que hemos estado comentando y deberían de plantearse todo ese análisis. Las tecnologías digitales están ahí y programmatic or just an action level. So the legal ver y analizar el nivel de acción. Por ahora es importante considerar los marcos legales que podrían plantearse como soluciones, algo de lo que había mencionado, ¿no? Los derechos colectivos a los datos, por ejemplo, y también la división que se tiene que hacer con lo que es las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Y el uso que realizan de esos datos. Se habló también del movimiento open source. Y en ese caso, esos son movimientos de códigos abiertos que son interesantes, importantes, pero finalmente todavía no han llegado a un nivel mayor. Se debería de convencer a los activistas tecnológicos digitales sobre la importancia de sus esfuerzos a nivel de datos, de la inteligencia. No necesariamente muchos de esos activistas se quieren sentar obviamente para trabajar a nivel de legislaciones, pero la tecnología y los sistemas legales se tienen que vincular, conectar, debería de hablarse con esos especialistas para que también hagan algún tipo de incidencia a ese nivel legal. Esos son los movimientos que podrían trabajar para generar esas conexiones, al menos eso es lo que yo opino al respecto, a nivel más general, obviamente. Jim may have to add anything, but that's what No sé si es que Jim también quiere agregar algo a toda esta reflexión. The one thing I would add, I very much appreciated Parminder. Quizás agregaría que me gustó escucharte hablar sobre la necesidad de la gobernanza colectiva en torno a los datos para poder dejar de lado esa perspectiva individualista, el control de nuestros datos personales, de repente tener estructuras colectivas, podrían ser un punto inicial interesante para que el movimiento de soberanía alimentaria se trabaje al respecto para evitar los problemas y errores que hemos experimentado como activistas de repente en lo que es justicia digital por nuestro lado. There was also, I think there was a question about cybersecurity. Creo que también hubo una pregunta sobre la ciberseguridad, ¿no es así? Y era un tema que también me parece interesante mencionar como movimientos de soberanía alimentaria, de justicia alimentaria. Yo creo de que una de las luchas más grandes que se tiene es cómo tener mayor seguridad, ¿no es así? Cómo asegurar en todo caso esos datos. Sí, yo creo que es un tema difícil. Sí, lo que es la ciberseguridad tiene obviamente existen varios aspectos, ver el tema de las libertades individuales, el tema de la encriptación y también ver el interés de aquellas personas que se ven expuestas o que ven expuestos sus datos. Eso es algo importante. Se requiere la necesidad de un sistema de seguro para poder asegurar los datos, no Facebook o Google como opciones que permitan asegurar tus datos, ¿no? Porque finalmente son ellos los que promueven por contrario el uso inapropiado de los mismos, pero sí es un tema interesante también de tratar. Bueno, muchísimas gracias, Parminder, por tu presentación. Realmente parte de lo que enriquece este momento de las interacciones que se están dando en el marco de los diálogos sobre alimentos, datos y justicia es justamente poder
interpelarnos mutuamente entre el movimiento por la soberanía alimentaria y las organizaciones y movimientos que vienen dando luchas por la soberanía digital, por la soberanía tecnológica, y tener esta fertilización cruzada que nos ayuda a comprender mejor cuáles son las acciones de resistencia útiles y estratégicas en este particular momento de cómo se está transformando la economía global. Para dar un cierre el día de hoy, quisiera contarle a todos y todas presentes que, bueno, esta formación que se está realizando hoy va a realizarse también el día de mañana, en un horario diferente para que puedan participar compañeros y compañeras del Asia y de África y de partes de Europa. Y como mencioné más temprano, la idea es que esto es una especie de puntapié inicial para una serie de diálogos que tienen el espíritu de ser diálogos descentralizados, no necesariamente conducidos por una sola organización para nada, y que el espíritu de la participación de ETC Group y de IT for Change es poder acompañar a la formación, a la creación de capacidades que nos permitan ir perfilando cuáles son esas acciones estratégicas para poder fortalecer la soberanía alimentaria y sus perspectivas en términos de soberanía tecnológica para poder enfrentar este nuevo escenario. Próximamente, de hecho en este mismo mes, van a realizarse también reuniones regionales para pensar situadamente cómo todo esto que fue expuesto por Jim y por Parminder se está conduciendo en nuestras regiones, en nuestros territorios en concreto, poder también darnos la oportunidad de adaptar estos contenidos y ver de qué forma podemos compartirlos con compañeros y compañeras de nuestras organizaciones para fortalecer el debate político. Así que es una invitación abierta a que podamos seguir encontrándonos, que puedan plantearnos demandas concretas para la realización de actividades a futuro, y también nuestro compromiso de hacerles llegar no solo la información de esta actividad en particular, sino también la síntesis y la información sobre las siguientes actividades que se van a plantear en las próximas semanas y los meses siguientes, de cara a poder seguir fortaleciendo este diálogo en pos de una mirada estratégica hacia el fortalecimiento de la soberanía alimentaria en el contexto de las tecnologías digitales. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un placer. Thank you, Soledad. Gracias, Soledad. And especially thank you to the interpreters. Y sobre todo gracias a los intérpretes. Absolutely. Thank you so much. 2 horas, sí, muchas gracias.